Henry Ford. Cómo un niño pobre y huérfano creó un imperio. ¿Cómo fue que un niño nacido en extrema pobreza se convirtió en uno de los hombres más ricos e influyentes del siglo XX? En los años 1960, en los Estados Unidos, estaba a punto de nacer el hombre que transformaría el mundo por completo, Henry Ford. Aún no se levantaba la Estatua de la Libertad cuando en 1863, en un poblado de Dienburg, ciudad de Michigan, nacía Henry Ford, en una pequeña granja. Henry tuvo una infancia desafortunada. Su madre murió durante el parto de su hermano menor, y con tan solo 12 años de edad, el pequeño Henry Ford quedó huérfano. Henry realizaba sus tareas comunes en una granja, mientras fue informado de la mala noticia. Se dice que cuando recibió la noticia, salió de su casa y justo en ese momento pasaba una máquina motorizada por la carretera. Era la primera máquina motorizada que veían los ojos del joven Henry Ford. Muchos psicólogos se han cuestionado acerca del posible impacto y la forma en que este acontecimiento repercutió en la mente del pequeño de solo 12 años. Ya que muchos lo han encontrado como una forma de desahogo emocional tras la lamentable noticia. Desde ese momento, la vida del joven Henry Ford jamás sería la misma. A los 16 años, Henry Ford viajaba a Detroit y comienza a trabajar en Detroit Dry Dock Company, empresa dedicada a la fabricación de barcos. Ahí tuvo la oportunidad de trabajar con máquinas motorizadas a vapor, desempeñándose como ayudante de mecánico. 3 años más tarde, a la edad de 19 años, Henry Ford deja su trabajo y comienza a trabajar para Westinghouse Company, desempeñándose como mecánico, reparando diversas máquinas motorizadas a vapor. En 1891, ya casado, el joven Ford se establece en Detroit y consigue trabajo en la Edison Company, ascendiendo rápidamente. A la llegada de su primer hijo en 1893, Henry Ford se decide a fabricar su propio prototipo de automóvil. Construyó un improvisado vehículo en la cocina de su casa. Únicamente eran 4 llantas de bicicletas unidas por un improvisado motor a gasolina. Este modelo alcanzaba una velocidad máxima de 35 km por hora. Podía conducirlo, girar, frenar y cambiar de velocidad. Henry Ford había construido su primer automóvil apenas 4 años antes que el mundo viera los años 1900. Un año más tarde, con varios patrocinadores, nace la llamada Detroit Automobile Company. Pero no consiguió el capital suficiente para la fabricación de autos, y tampoco pudo difundir a la gente que ya no era necesario que se transportaran a caballo por las calles. Pero Ford no desistió y se le ocurrió crear un auto más veloz, un auto de carrera. Él era aficionado a la velocidad y al hacer carreras de autos, tal vez lograría despertar el interés de los inversionistas de la época, para que todo el mundo pueda ver lo último en transporte. Pero sus patrocinadores no estaban de acuerdo con su afición a las carreras. Ellos querían que le dedicara el tiempo solo a la fabricación de los automóviles y no dedicara su tiempo a las carreras de autos. Así que sus patrocinadores lo abandonaron. Ford llevó sus autos a las calles y les enseñó al mundo sus autos que eran cada vez más veloces y despertó la afición a las carreras. Gracias a esa forma adquirida llamó la atención de otros inversionistas y así pudo fundar la Ford Motor Company. Contrató y capacitó al personal, produjo un auto nuevo y además lo exhibió en un lugar alejado de la fábrica, a modo de tienda de autos, del mismo modo que lo hacen hoy las agencias. Y en 1903, Ford vendió su primer auto, este le llamó el modelo A. Un año después, se habían vendido más de 500 modelos A. Ford, hasta esos tiempos, no había sido una persona adinerada y cuidaba mucho el dinero. En ese momento, decidió celebrar comprándose su primer traje de etiqueta y se tomó una fotografía con su pequeño hijo. Ford, ahora en la cumbre de sus 40 años, estaba a punto de desencadenar un movimiento sin precedentes en esta nueva industria automotriz. Muchos le aconsejaron hacer un auto de lujo, y aunque lo hizo, el modelo D, Ford no quería llevar solo autos a la gente adinerada. Él imaginaba que cuando era pequeño y trabajaba en la granja, un automóvil como este lo hubiera facilitado mucho las cosas a su padre y a él mismo, trasladando cientos de cosas de un lugar a otro, sin tener que depender de carretas tiradas por caballos. La idea de Ford
era hacer que el automóvil estuviera al alcance de todos. Así nace el modelo T, que vio la luz en el año 1908. Un auto accesible a todo público, ligero pero con gran capacidad de carga. Fue una locura. Los pedidos fueron tantos que, a pesar de hacer todo lo posible, se vio forzado a anunciar que no podría recibir más pedidos. Henry Ford explotaba a sus trabajadores. Eran jornadas de 12 horas, pocos descansos, todo era trabajo. Él contrataba boxeadores retirados como capataces. Con esto se aseguraba de no recibir reclamos por parte de sus colaboradores. Fabricar un automóvil para las masas le trajo un problema que resolver. ¿Cómo podría Ford saciar la gran demanda de autos? Justo en ese momento, Ford demostró su gran ingenio y liderazgo. Ford ya tenía un equipo de ingenieros trabajando para él, y juntos crearon un método totalmente revolucionario, un método que podría cumplir con las demandas de esos pedidos. Dejaron a un lado la fabricación de mesas de trabajos y pasaron a la fabricación por medio de una cadena de montajes móvil. La fabricación en serie había nacido. La Ford Motor Company podía producir 25 modelos T al día. Con grupos de ingenieros y ayudantes laborando en las mesas de trabajo, en promedio, un grupo de hombres tardaba alrededor de 12 horas en fabricar un modelo T. Cuando cambió al nuevo método, solo tardaban 5 horas por cada auto, y un año después solo le llevaría 93 minutos. Así, el costo se abarató aún más. Junto con esta gran noticia, Ford anuncia que duplicará los sueldos de sus trabajadores. Las razones para hacerlo son de carácter moral, pero también económico, ya que al disponer de un mejor sueldo, los trabajadores pueden erigirse en consumidores de sus propios productos. Pronto se enfrentaría a un nuevo problema. La pequeña empresa General Motors ya fabricaba autos y en ese entonces lo hacía con un diseño interior, mientras que Henry Ford siguió produciendo el modelo T durante 20 años sin grandes modificaciones. Tomó un buen consejo de su hijo Axel Ford, quien pertenecía a otra generación, y los tiempos ya habían cambiado. Las personas no solo demandaban utilidad, sino estilo. Así que Ford comenzó a cambiar características y diseños, además mejoras en sus autos año a año. Así surge la renovación de modelos de automóviles, además de darle a sus autos asientos traseros más amplios, cambios en la suspensión del auto para hacerlos más cómodos, además de darle más potencia con el nacimiento del motor V8. Estos autos alcanzaban los 140 km por hora, tenían enorme potencia, eran muy resistentes, rápidos, además de estar bien construidos, no requerían tanto mantenimiento como los autos de General Motors. Con la gran cantidad de dinero que llegó a acumular con los ingresos de Ford Motor Company, Henry Ford no solo continuó en el negocio automotriz, hizo un complejo industrial llamado The Rouge. Además de comprar gran parte de las editoras de periódicos, Henry Ford tenía a sus órdenes periódicos y revistas para extender sus opiniones a todo el país. Entre algunas de las curiosidades de Ford, este recibió elogios de sus autos por varios zampones de la época. También tenía amistades cercanas con presidentes de los Estados Unidos. Fabricó jeeps y vehículos militares, además de aviones de carga. El imperio de Ford aún sigue en pie, siendo una de las principales empresas automotoras de todo el mundo. Déjanos tus comentarios, y si te gustó el contenido de este video, no olvides presionar el botón me gusta. Y si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas a mi canal.